Hola, hola, muy buenas noches a todos los asistentes. Soy Alberto Calderón y con mucho gusto les doy la bienvenida al Seminario Internacional CEDEFIS número 49, en el que hablaremos del papel de la biomecánica en la prevención de lesiones. Y hemos organizado este seminario desde nuestra institución como parte de nuestro programa de desarrollo y el compromiso que tenemos con la comunidad educativa en general. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en Facebook, en Instagram, en TikTok como Universidad CDFIS. Ya tenemos una comunidad de más de 100,000 personas en todas nuestras redes sociales, por lo que quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a unirse y así poder seguir creciendo como la comunidad educativa especializada en las ciencias aplicadas al deporte y salud más grande de todo el país. Procedemos ahora sí con la presentación de nuestro ponente. El día de hoy contaremos con la participación de un especialista muy capacitado que forma parte, de hecho, de la plantilla docente de nuestra institución. Él cuenta con una trayectoria sumamente considerable en el área de la fisioterapia y pues me refiero, por supuesto, al maestro Antonio Rubio, quien es licenciado en fisioterapia y rehabilitación por la Universidad Marista Valladolid. Tiene un máster en fuerza desde la rehabilitación hasta el alto rendimiento por la FC Barcelona Universitas. Un máster también en métodos de valoración de la fisioterapia por la misma FC Barcelona Universitas y además está certificado en aptitud pedagógica en la valoración de lesiones del deporte por la Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL por sus siglas. Sin más preámbulos y con mucho gusto, cedo el micrófono a nuestro ponente para comenzar con este primer segmento. Siempre es un gusto saludarte, maestro Antonio, un placer tenerte por acá. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas noches. Un gusto, como siempre, trabajar contigo. Pues antes que nada, darle la bienvenida a todos los que están aquí en línea y sobre todo a ti, Alberto, te agradezco mucho por tan extraordinaria presentación como siempre, así como agradecer a CEDEFIS por este espacio que nos brinda para que todos podamos compartir un poquito. Muy bien, pues vamos a dar comienzo aquí a esta presentación. Hoy, el día de hoy vamos a tocar el tema de la biomecánica en la prevención de lesiones. Es un tema que, bueno, donde influye mucho la cuestión de varias disciplinas, la fisioterapia, los entrenadores, los directores técnicos, nutriólogos, psicólogos, deben estar enterados más o menos de esta situación para poder hacer un manejo de las lesiones de forma adecuada. Sin embargo, pues esto incluye desde el tema de la prevención, no solamente el tratamiento. Finalmente, ¿por qué es importante hablar de la prevención de lesiones? La prevención de lesiones, sobre todo las lesiones musculares, que van a ser las más evitables, por así decirlo, representan un 60% de las lesiones deportivas más comunes. ¿Por qué hablamos también del tema de lesiones musculares? Porque evidentemente es imposible o prácticamente imposible, salvo que sea por sobrecarga o alguna otra cuestión, prevenir una fractura. En fútbol yo no puedo controlar a los rivales, yo no puedo medir las entradas que me hacen, igual que en el fútbol americano o quizás en el básquetbol, no puedo controlar pisar el tobillo perdón, el pie de otro jugador y causarme una lesión en el tobillo, igual en el voleibol. Entonces, hablando de las lesiones musculares, pues es muy importante por el porcentaje de incidencia que tenemos. Las lesiones no solamente afectan el rendimiento, sino que también influyen en la calidad de vida, incluso en la psicología de un paciente, de un deportista, ya sea de alto rendimiento o un deportista por afición. Seguramente en nuestra vida o nos hemos cruzado o nos cruzaremos con personas ya mayores que no desean dejar su deporte y sin embargo las lesiones o algunos problemas con su salud los orillan a ello. Entonces, claro, las lesiones no solamente afectan el rendimiento o digamos, el hacer bien un deporte, sino que también puede afectar en la vida personal y en la psicología o en lo emocional de una persona, de un deportista, como lo quieran llamar. Y finalmente, si hablamos del ámbito profesional, que es donde más podemos enfocar la biomecánica, o en este caso la observación de la biomecánica, es en los costos a un equipo, a un patrocinador que no juegue su delantero estrella, que no juegue su líbero, que no juegue su quarterback, le cuesta muchísimo dinero, no solo en cuestión de que se juega en el partido, se juega el torneo, sino que también la televisión influye, no es lo mismo ver a un Real Madrid, un Barcelona con todos los titulares, a ver a un Real Madrid o Barcelona que sabemos que va a jugar con toda la banca y algunos canteranos.
Entonces, en temas económicos, hablando de temas profesionales, pues la incidencia es muy, muy, muy elevada. Bien, para empezar, ¿qué es la biomecánica? Hay muchas definiciones de biomecánica, sin embargo, es como su nombre lo dice, es toda la cuestión mecánica enfocada a la vida, al bio. En este sentido, son las fuerzas, son los movimientos, son las mecánicas que tiene el cuerpo humano. Es en lo que nos vamos a enfocar. Permite identificar patrones de movimientos que predisponen o evitan lesiones y diseñar las intervenciones para corregirlos. Depende a lo que nos dediquemos, es el punto de la biomecánica en el que vamos a trabajar. Prevención, diseñar intervenciones para correcciones, diseñar gestos específicos del deporte para poder evitar ciertas lesiones. Ya dependerá de qué seamos, si somos fisioterapeutas, si somos entrenadores, si somos preparadores físicos, si somos directores técnicos. Todo depende de la perspectiva donde lo veamos, es el punto en el que vamos a intervenir. Ya más adelante vamos a hablar un poquito de eso. ¿Y por qué es importante? Pues es esencial en la evaluación funcional. Esto es lo más importante de la biomecánica, la evaluación funcional, así como el diseño de programas y la rehabilitación. La biomecánica nos permite, en resumen, saber si estamos haciendo bien o mal algún movimiento, algún gesto, alguna combinación de movimientos, todo implicado en el cuerpo humano. La biomecánica lo puede evaluar. Muy bien. Para hablar de biomecánica tenemos que hablar directamente de lo que es la lesión. La lesión es cuando la carga excede la tolerancia, es decir, nuestra carga es mayor a la tolerancia que tiene nuestro tejido, ya sea hueso, ya sea ligamento, ya sea músculo. Cuando la carga es mayor a lo que está preparado para tolerar, viene la lesión. Esto es inminente. Entonces, claramente podemos diferenciar que la carga que se le mete a un músculo es diferente para lesionarlo que la carga que se le mete a un hueso. Son diferentes mecanismos, pero finalmente la carga tiene que exceder la tolerancia para que haya una lesión. De lo contrario, no va a haber lesión. Hay muchos factores que pueden hacer que la carga exceda esa tolerancia. Pueden ser factores de traumatismo directo que puede provocar una fractura, pueden ser factores como de una elongación excesiva que pueden provocar un desgarro, un esguince. Entonces, parte de esto se puede dar por sobreentrenamientos, por técnicas deficientes, por fatigas, por desbalances musculares, por falta de recuperación, la suma de 2, 3, 4, 5, 10, 20 factores de este estilo. Y bueno, desde la biomecánica nos vamos a enfocar en identificar y modificar estos factores de riesgo para poder prevenir las lesiones, que es finalmente lo que nos trae el día de hoy aquí. Bien, este es un gráfico muy interesante. Honestamente no encontré la fuente de este gráfico, sin embargo es un gráfico que se utiliza en el día a día, que es el gráfico carga-lesión. En el eje vertical podemos encontrar la probabilidad de lesión, que es ascendente, evidentemente, y en el eje horizontal podemos encontrar la carga, por así decirlo. Entonces, si tenemos una carga más o menos, bueno, no puedo señalar, no tengo un láser, pero aquí en donde empieza el letrero amarillo de Acute Chronic Work Radio, ahí podemos ver que la probabilidad de lesión disminuye a que si la carga es menor. ¿Por qué? Porque si la carga es menor quiere decir que ni siquiera hay un entrenamiento, que ni siquiera hay una activación. Entonces tenemos un sweet spot que es un punto deseado donde tenemos que gestionar la carga y es ahí donde la probabilidad de lesión es menor. Si se fijan, la curva está en su punto mínimo en este sweet spot, que es la franja verde. En este caso, por aquí, mira, Alberto ya me hizo favor de... Exacto, sí, muchas gracias, Alberto, te lo agradezco. Vamos a poner un color azul para que se pueda ver. Estamos hablando de todo esto, ¿no? Cuando la carga permanece acá, el riesgo de lesión es más elevado. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no se está entrenando, entonces algún trote, algún sprint pequeño para alcanzar el camión, cualquier cosa, pues el riesgo de lesión va a estar ahí presente. En el caso de la zona verde, la zona es donde menor probabilidad de lesión tenemos, que es esta línea negra. ¿Por qué? Porque se están trabajando con cargas adecuadas.
Sin embargo, conforme vamos aumentando la carga, que es decir, en este sentido de la gráfica, el riesgo de lesión aumenta, y no solo aumenta, sino que aumenta exponencialmente. ¿Por qué? Porque estamos muy predispuestos a que la tolerancia sea menor a la carga que estamos metiendo. Entonces nosotros como fisioterapeutas, como entrenadores, como preparadores físicos, nuestro objetivo siempre va a ser, caray, se dibujó ahí una línea que no quería, pero nuestro objetivo siempre va a ser permanecer en esta zona del sweet spot, que bueno, no lo puedo dibujar ya, pero esto es el objetivo. Muy bien. Existen factores intrínsecos y factores extrínsecos en las lesiones. En este caso, pues los factores intrínsecos más comunes son la anatomía. Hay variaciones anatómicas como el pie plano, el genovalgo, dismetría de miembros inferiores, es decir, una pierna más corta que la otra. Esto evidentemente me va a predisponer a lesiones. Los factores intrínsecos se tienen que entender como los factores propios, los factores internos del atleta, no nada que tenga que ver con el entorno. Ahorita vamos a pasar con los extrínsecos, pero por lo pronto los intrínsecos pueden ser anatómicos, como los que ya les mencioné, pueden ser temas de fuerza y flexibilidad. Obviamente, si yo soy un corredor novato, probablemente no tenga la misma fuerza en ambos miembros inferiores, y ese desbalance puede hacer que tenga una lesión, generalmente en el miembro inferior más débil. También debilidad y por lo tanto inestabilidad en el abdomen, en el core, como se dice, y limitaciones de rango de movimiento. Si mi flexibilidad no es suficiente y me exijo de más, podré tener un desgarro, podré tener un esguince, entre otras cuestiones. Y finalmente el control neuromuscular. ¿Qué es este control neuromuscular? Pues es simplemente la capacidad de ejecutar bien un ejercicio, una serie de ejercicios, un gesto propio del deporte, entre otras cuestiones similares. ¿Qué de todo esto se puede mejorar? Pues absolutamente todo. No necesariamente se tiene que mejorar de forma propia en el atleta. Por ejemplo, para temas como el pie plano se pueden utilizar plantillas, órtesis. Para el tema de dismetría también se pueden utilizar algún tipo de órtesis. Para temas de desbalances musculares, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, se pueden utilizar, digamos, algunas situaciones para evaluar, para valorar las dismetrías musculares, los desbalances y poder corregir. Las limitaciones en rango de movimiento, se puede trabajar la flexibilidad. Esto es evidentemente propio de cada deportista, de cada persona. Es muy diferente trabajar la flexibilidad en un adulto de 73 años que trabajar la flexibilidad en un niño o una niña de 5 años. Sin embargo, pues tenemos que saber potenciar y tenemos que saber aprovechar las capacidades de cada uno. Difícilmente un adulto de 73 años va a acudir a su primer clase de gimnasia, ¿no? Sin embargo, sí puede ser que empiece a ir a hacer pesas, y con eso pues ya sabemos que tenemos que mejorar la fuerza, que tenemos que mejorar la técnica para que ninguno de sus factores intrínsecos le pueda provocar alguna lesión, o al menos tratar de evitarlo. Muy bien. Existen otros factores extrínsecos que en su mayoría son modificables. Estos no todos, y ahorita vamos a ver por qué. Algunos factores extrínsecos son la técnica, los movimientos poco eficientes en la ejecución del deporte. Otro es el equipamiento, el uso de calzado inadecuado, que obviamente esto se puede corregir muy fácilmente, o también cuando está mal ajustado, pues puede provocar lesiones de todo tipo, no tiene que ser muscular o ósea, puede ser una lesión cutánea y ya con eso el rendimiento se ve mermado, como las ampollas, por ejemplo. Otro factor extrínseco es la superficie. El entrenamiento, bueno, puede tener superficies inadecuadas o irregulares, y con esto puede provocar una lesión. Es muy diferente correr quizás en la pista de tartán del Estadio Olímpico de Berlín que correr en la calle principal de nuestra ciudad, que tiene más baches que zonas regulares. Y este factor extrínseco, pues evidentemente se puede o no modificar. Si la carrera es en uno u otro, pues tenemos que correrla, y tendremos que tener cierto tipo de precauciones o cuidados dependiendo la situación en la que nos encontremos. Y entra aquí una parte muy importante que ya mencioné en las diapositivas anteriores: la carga de entrenamiento. Cuando estamos sobre todo en el gimnasio, que somos novatos, que no tenemos mucho de haber entrado a hacer pesas, podemos de repente decir, mira, sí puedo con las de 2 kilos, le voy a meter las de 4 o las de 8, y de repente
creer que podemos levantar más de lo que realmente podemos, sacrificando la técnica. Y bueno, esas cargas excesivas en la gran mayoría de los casos nos van a traer como consecuencia una lesión. En el mejor de los casos, una lesión ligera, una molestia ligera. En el peor de los casos, pues puede ser un desgarro o algo mucho peor. Entonces, la carga tiene un papel fundamental en la comprensión de la biomecánica como factor para prevenir las lesiones. Muy bien. Para valorar esta biomecánica inadecuada, estos factores de riesgo, tenemos algunas pruebas biomecánicas que, bueno, permiten saber qué tan funcionales somos para hacer alguna u otra actividad. Evidentemente, esto es solo una pequeña prueba, solo son algunos ejemplos puntuales. Si quisiéramos profundizar en los test que hay para cada disciplina, para cada deporte, no nos alcanzaría probablemente 10, 12 horas para mencionarlos a todos, ni siquiera de algunos cuantos deportes. Entonces hay gestos muy, digamos, generales, gestos que se utilizan en muchos deportes, o pruebas, mejor dicho. Una de ellas es el Overhead Squat Test, que evalúa específicamente movilidad y estabilidad en cadena cinética de la sentadilla. Si ustedes se fijan, se le pide al paciente o a la persona o al deportista que haga este movimiento que ven en la imagen, que enseguida les voy a marcar. Un segundo, que es este. No me marca. A ver si puedo. Que es esta, ¿sí? Esta sentadilla con las manos hacia arriba me permite valorar en dos perspectivas distintas, que es antero-posterior o posterior-anterior y lateral. En este caso, el tema de los brazos extendidos es para formar una línea recta que tiene que ser lo más paralela al tema de la parte de la tibia. Y desde la parte posterior anterior podemos ver que la cadera esté bien nivelada, que no haya desbalances, es decir, que no esté en diagonal, y que haya una simetría, que haya un eje de simetría en los dos, digamos, en las dos partes, en los dos hemisferios del cuerpo. También tenemos el Single Leg Balance Test, que analiza el equilibrio y control en apoyo unipodal, es decir, de pie en una sola pierna. Claro, el primer punto es que no haya un balanceo, que no empecemos a temblar, que haya una estabilidad, que la columna no se incline hacia adelante o hacia atrás, y sobre todo, en este caso, que la cadera no presente mucha irregularidad en cuanto a su alineación. En dado caso de irregularidad, en dado caso de balanceos, pues siempre tendremos que revisar el glúteo medio, entre otros músculos estabilizadores aquí del core o de la cadera en este caso. Otros ejemplos también funcionales son definitivamente el Drop Jump Test. Este se utiliza mucho para ver la capacidad de absorción de impacto, el control y la reacción. Si se fijan, tenemos a un deportista en una plataforma, se le solicita que salte hacia abajo y en cuanto apoye en el suelo, que realice un salto vertical. Esto se puede apoyar, por ejemplo, con una plataforma de fuerza para ver exactamente cuál es la fuerza que ejerce al momento de saltar y calcular el tiempo de reacción. Esto es un test mucho más complejo que ya se utiliza en atletas principalmente. No me interesa saber cuánto tiempo de reacción tiene para salto vertical una señora que acude a rehabilitación por dolor de espalda, ¿verdad? Entonces, pues como podemos ver, los test se pueden adaptar fácilmente al grado a la necesidad, digamos, que tengamos como evaluadores. Muy bien. También está que es muy interesante, que es el Y-Balance Test, que mide la estabilidad y simetría entre las extremidades. Si se fijan aquí, no sé si se alcanza a percibir, está el paciente parado en una pequeña base y se le pide que con la misma extremidad mueva estos cuadritos que se ven aquí, ¿sí? Aquí encerrados, que los mueva en esas tres diferentes posiciones. Por eso tiene el nombre aquí de la Y. Se le pide que, por ejemplo, con su pierna derecha mueva hacia adelante, luego que mueva hacia abducción, por así decirlo, y finalmente hacia aducción, hacia interno.
Y ya con esto podemos ver más o menos cómo es la estabilidad dinámica y la simetría entre extremidades, a ver si hay un miembro inferior más flexible que otro, quizás hay más estabilidad porque hay más fuerza en uno que en otro, ya dependiendo de la situación que queramos valorar, es lo que tenemos que revisar en nuestros parámetros. También existen tecnologías mucho más avanzadas para la realización de estas evaluaciones. Podemos utilizar, por ejemplo, el análisis de movimiento 3D. Aquí podemos ver la imagen de una voleibolista, que esta es la imagen superior, donde está siendo analizada de forma 3D en la recepción. En este caso parece ser un fildeo, me parece, que se llama en voleibol. No es precisamente mi especialidad, pero lo que nos permite saber es si sus rodillas están bien posicionadas, si sus pies están bien plantados, si el ángulo que dibuja su cadera es adecuado, si la columna permanece recta, si sus brazos están en buena posición. Todo esto lo podemos analizar en un simple movimiento con un análisis de movimiento 3D. Esto pues utiliza cámaras, utiliza marcadores, utiliza diferentes ángulos para poder valorar toda esta situación. Las plataformas de fuerza que mencioné en la diapositiva anterior, pues miden las fuerzas de reacción, tanto como el tiempo como la cantidad, digamos, de fuerza aplicada al hacer algún movimiento. En este caso vemos un atleta que está realizando una sentadilla, y eso nos permite ver si está aplicando la misma fuerza con el pie derecho que con el pie izquierdo, si hay uno que está más, digamos, aplicando más fuerza o cargando más peso uno que otro, y esto nos permite corregir técnica. Esto evidentemente también se recomienda en pacientes ya sea con patologías o que quieren potenciar su capacidad para algún ejercicio, para alguna disciplina. Ya es muy específico y también son métodos que no están al alcance de cualquier persona. Muy bien. También tenemos, por ejemplo, la electromiografía. Esta es muchísimo más sencilla y tiene muchísimas más aplicaciones. La electromiografía sirve para registrar la actividad eléctrica del músculo durante el movimiento, ya sea en un ejercicio, como podemos ver aquí, que está cargando una pequeña mancuerna y están los electrodos registrando la actividad muscular, o en pacientes enfermos, como por ejemplo de síndrome de Guillain-Barré, entre otras patologías que afectan el sistema nervioso periférico, pues también se pueden utilizar para saber cuál es el compromiso o el daño nervioso que tuvo ese paciente. En este caso, pues, se utiliza un aplicador de electricidad porque es simple y sencillamente para ver cuál es la capacidad de conducción nerviosa. En este caso, como ven en la imagen, sí se le pide al paciente o al deportista que haga el movimiento para poder valorar desde tiempos de reacción, entre otro tipo de situaciones. También están los sensores inerciales. Estos sensores pues se utilizan no solamente para evaluar, se utiliza para registrar movimientos. Por ejemplo, existen muchos videojuegos, para quien le guste de los videojuegos, de las películas, que los utilizan para registrar algunos movimientos y después mediante, digamos, digitalización, poner encima, no sé, algún personaje, alguna parte del juego o de la película, pero también lo podemos utilizar como utilizamos los sensores 3D para ver si algún movimiento está, digamos, mal equilibrado, si tiene algún tipo de problema, si hay algún desbalance. Todo esto, además de factores de movimiento como la aceleración, la velocidad, la posición, todo en tiempo real nos lo puede decir los sensores inerciales. Quizás junto con el análisis en 3D son los menos accesibles. Posiblemente la mayoría de nosotros podamos vivir toda una carrera sin aplicar este tipo de métodos, pero es importante conocerlos porque si tenemos la oportunidad debemos saber utilizarlos y sobre todo saber aprovecharlos, que nos pueden dar muchísimo. Muy bien. Bien, les traigo 3 casos prácticos de cómo la biomecánica con acciones relativamente simples puede prevenir temas muy, muy, muy importantes, como por ejemplo las lesiones de ligamento cruzado anterior. Es bien sabido por toda la comunidad médica que, bueno, las lesiones de ligamento cruzado anterior en futbolistas, sobre todo en el género femenino, tiene una incidencia brutal para la gravedad que representa la lesión. Entonces, bueno, ¿por qué es que se da esto?
es simple y sencillamente por el valgo dinámico de rodilla durante aterrizajes o movimientos en general de las rodillas digamos, en damas, en atletas femeninas, a diferencia de los masculinos. Aquí tenemos en la imagen, para quien está muy familiarizado con los temas, el genu valgo es esta cuestión de que las rodillas se encuentran, el genu varo es lo contrario, las rodillas están un poquito abiertas, y esta sería la posición normal, prácticamente se podría decir de esa manera. Ahora, las damas tienen mucha más incidencia de genu valgo en general, no solo por las deportistas, sino que se presenta en mayor incidencia en todo tipo de personas, digamos, del género femenino. Entonces, esta tendencia hacia valgo de rodillas hace que tengan mucha más incidencia en lesiones del ligamento cruzado anterior. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a prevenir este tipo de situaciones? Con programas de entrenamiento neuromuscular que mejoran la estabilidad y el control de movimiento. ¿Es tan sencillo? Sí y no. ¿Por qué? Porque si fuera tan sencillo ya estaría erradicado el problema. Sin embargo, se sabe que ese es el camino. Y dentro del camino encontramos algunos ejemplos como el FIFA 11 Plus, que es un programa de calentamiento, de preparación digamos, se ha demostrado efectivo para reducir las lesiones del ligamento cruzado anterior. Ahora, en el caso específico de algunas atletas, se pueden fortalecer algunos músculos, ya sea en el cuádriceps, en la pantorrilla, para prevenir un poquito la posición de valgo a la hora de hacer aterrizajes, a la hora de hacer despegues, a la hora de hacer saltos. Aparte, se pueden mejorar las técnicas mediante a entrenamientos neuromusculares para compensar, digamos, de forma activa, aunque inconsciente, este tema de la posición de valgo de las rodillas. Entonces, como pueden ver, pues la biomecánica puede hacer con unas cuantas intervenciones una diferencia muy significativa. Pasamos a otro caso práctico, que es, por ahí se modificó, disculpen, ahí el texto no se alcanza a ver bien. Tendinopatía rotuliana en voleibolistas. Se sabe también que los atletas del voleibol tienen mucha incidencia de tendinopatías en el rotuliano. Esta situación, bueno, se debe a la sobrecarga del tendón rotuliano por los constantes saltos, aterrizajes, pivoteos que realizan los voleibolistas, y es simple y sencillamente por una técnica de salto y aterrizaje deficiente, lo cual aumenta la carga que va directamente hacia el tendón. ¿Cómo lo podemos prevenir? Con entrenamiento de fuerza excéntrica y corrección de la técnica de salto. A continuación voy a interiorizar directamente en esto. Como les comentaba, el voleibol no es precisamente mi fuerte, sin embargo, entiendo muy bien los conceptos biomecánicos. Y bueno, tenemos en la primera imagen un salto de un jugador novato. Si se fijan, se aproxima a cierta velocidad. Al realizar el salto, salta con las dos piernas, ¿ok? Con los dos pies bien apoyados, y con los dos pies bien apoyados realiza el salto, y al aterrizar, aterriza principalmente con las puntas de los pies en posición, digamos, paralela. Entonces, esto es un salto de un voleibolista novato o que no se ha corregido su técnica. Ahora, si analizamos el salto de un jugador experto ya avanzado, no necesariamente profesional, pero sí con la técnica adecuada y corregida y sobre todo pulida, vemos que el salto se da con un solo pie, igual aquí, y a la hora de aterrizar, me parece que sí lo alcanzan a ver bien. Si no, no sé, Alberto, si me puede hacer favor de aclarármelo, porque a mí me tapa el controlador de las diapositivas, pero creo que a los demás se le va a ver bien. Está el aterrizaje es con un pie, gracias Alberto, perfecto, con un pie en diagonal y otro pie, digamos, recto. Esto definitivamente distribuye mejor las cargas y previene lesiones, además de dar un apoyo muchísimo más estable a la hora del aterrizaje, que no es la posición paralela que veamos aquí arriba. Entonces, con esa simple corrección, que tengo que entrecomillar la parte de simple, pero que en realidad se puede hacer con práctica,
podemos prevenir una gran cantidad de lesiones y pulir la técnica, todo utilizando simple y sencillamente la biomecánica. Es decir, si tenemos un jugador o una persona muy hábil, en 1 o 2 sesiones, esto ya está perfectamente bien ejecutado. Entonces, no se necesita trabajar la fuerza, que obviamente también, pero para el caso de la biomecánica, se puede corregir de forma muy sencilla, muy rápida, muy práctica y por consecuente prevenir un montón de lesiones. Bien, finalmente el caso práctico número 3 que les traigo para compartir el día de hoy son los corredores con periostitis tibial. Ahorita platicamos del tema. Bueno, es el dolor en la cara interna de la tibia por sobrecarga, muy común en corredores, otra vez, novatos o corredores con pronación excesiva. También para los que no están muy familiarizados con el tema de la pronación, es simplemente cómo se ve este ángulo aquí en el pie, ¿sí? Esto puede ser por pie plano, puede ser por un mal funcionamiento de los músculos del tobillo, una posición inadecuada del astrágalo respecto al calcáneo, ya sea por genética, por lesiones previas. Existen un montón de situaciones que me puede provocar esta posición de pronación o valgo de tobillo que me va a afectar muchísimo en la biomecánica del cuerpo, no simplemente para corredores, no simplemente para las tibias, no simplemente para las rodillas, sino que también para la cadera. Como comentaba, pues hay muchísimos factores que pueden provocar una pronación excesiva del pie y pues esto me va a afectar en todo tipo de personas. Eh, Ahí, ahí está, listo, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Pues entrenamientos de fuerza excéntrica, corrección de técnica perdón, aquí dice de salto, es de trote y salto. Ambas situaciones nos van a ayudar para corredores. Y ejercicios específicos son lo mejor para potenciar los músculos supinadores. En este caso, pues, ¿qué vamos a lograr? Fortalecer la parte, digamos, más débil del tobillo, en este caso, para que compensemos esta pequeña pronación. Pequeña o significativa, ya dependiendo, ¿no?, del paciente, pero los ejercicios específicos para eso es lo que nos va a ayudar a combatir este problema. Déjenme borrar esto por aquí. Muy bien. Y bueno, hay intervenciones más generales, no necesariamente tienen que ser casos específicos como los que vimos, por ejemplo, el entrenamiento neuromuscular. El entrenamiento neuromuscular no es otra cosa más que saber mover exactamente lo que queremos mover, la cantidad de centímetros, metros que lo queremos mover, en el tiempo en el que lo queremos mover. Es decir, esa conexión neuromuscular, la conexión del nervio con el músculo, que se active de forma oportuna en la cantidad de fuerza que queremos exactamente. ¿Esto en qué nos va a ayudar? En que nuestros movimientos van a ser más precisos. Si es para caminar de aquí a la esquina, quizás no es tan necesario, pero por ejemplo, en un beisbolista que tiene que hacer el mismo movimiento un montón de veces, este patrón repetitivo de lanzar la pelota, por ejemplo, en el caso de un pitcher, ¿no?, que es el que lanza la pelota en el béisbol, pues el hecho de que tenga sus movimientos exactos, precisos, que la fatiga no intervenga mucho, que no influya mucho en su rendimiento, va a ser una gran diferencia para prevenir lesiones y para que su rendimiento sea mejor. Entonces, si este pitcher tiene la capacidad de poner la bola justo donde quiere, a la velocidad que quiere, con la curva que quiere, etcétera, etcétera, pues va a ser un mucho mejor pitcher y no solo eso, sino que va a prevenir un montón de lesiones. Y también pues podemos enseñar con patrones de movimiento eficientes y seguros. Esto se ve mucho en el gimnasio. Cuando va alguien nuevo al gimnasio, quizás los ejercicios no están bien ejecutados, entonces el corregir esto nos va a ayudar mucho para prevenir lesiones y también para optimizar en este caso, sus ganancias musculares o su tonificación, ya dependiendo del objetivo de cada paciente o de cada persona o deportista. Existen algunos programas exitosos de prevención de lesiones. También, como les mencionaba hace rato, si nos vamos a tocar cada deporte tiene un montón de programas de prevención y pues esto es producto del estudio de la biomecánica. El FIFA 11 Plus es el ejemplo que les puse hace unas diapositivas y también está el PEP Program, que es Performance Enhanced and Injury Prevention, algo por el estilo. Habla de
de la prevención de lesiones y la optimización del rendimiento, que bueno, es un programa de entrenamiento, de ejercicio, en el cual se enfoca en prevenir las lesiones y mejorar el rendimiento en futbolistas específicamente. Estos dos son de futbolistas, pero bueno, tenemos un montón de programas. Si ustedes se ponen en internet, la gran mayoría de los deportes, algunos son más accesibles, algunos no tanto, tienen sus programas verificados para la prevención de lesiones o estos ejercicios un poquito más específicos. Incluso pues en este diagrama podemos ver el PEP Program, que es está muy fácil de localizar. Si ustedes lo buscan así como tal, PEP Program en internet, lo van a poder encontrar rapidísimo, no tengan ningún tipo de duda, y incluso está el PDF donde explica, donde lo fundamenta y todo, ya dependiendo qué tanto quieran interiorizar. Ahí se las dejo, es de acceso totalmente gratuito y les digo, es muy fácil de encontrarlo. Muy bien. Finalmente, ¿qué rol tienen los profesionales del deporte? ¿Por qué a todos nos interesa la biomecánica? Con eso empecé y con eso termino. Fisioterapeutas. Evaluamos, tratamos disfunciones biomecánicas, sobre todo cuando se da una lesión o cuando está en riesgo. Los preparadores físicos se deben de encargar, evidentemente no solo de esto, todos nos encargamos un poquito de todo, pero estamos hablando desde la perspectiva de la biomecánica. Los preparadores físicos diseñan los programas de entrenamiento que integren o que mejoren los principios biomecánicos, todo dependiendo de a qué me dedico. No es lo mismo si soy preparador físico de un equipo de básquetbol a que si soy un preparador físico de un equipo de atletismo, y dentro del mismo atletismo, por ejemplo, es muy complicado porque están los de fondo, los sprinters, los que saltan con garrocha, los de triple salto. Entonces, cada disciplina tiene sus programas específicos de entrenamiento. Y finalmente los entrenadores son estos, digamos, expertos en el deporte. Por ejemplo, en el fútbol, el director técnico. Yo como fisioterapeuta no le voy a decir al mediocampista cómo debe de perfilarse para recibir un balón, pero el director técnico sí me puede dar esta información. Yo como, digamos, entrenador de básquetbol de niños, no le voy, bueno, como fisioterapeuta del equipo, no le voy a enseñar al niño a hacer una entrada de forma correcta en el básquetbol. El entrenador es el que me va a ayudar con esta cuestión. Y finalmente, lo más importante de todo, la interdisciplinariedad, es decir, todos en un mismo equipo, ya sea fisioterapeutas, preparadores físicos, entrenadores, y le podemos agregar cuantas profesiones a ustedes se les ocurra: nutriólogos, psicólogos, coaches motivacionales, todo lo que ustedes quieran agregar, se puede agregar. Y finalmente la colaboración entre todos es fundamental para la prevención efectiva. Yo, si soy fisioterapeuta y también soy preparador físico, voy a ser mejor en las dos cosas, es una sinergia. Si soy fisioterapeuta y también entiendo temas de psicología, también voy a ayudarle mucho más a mi paciente, a mi deportista lesionado o a mi deportista que tiene riesgo de lesión. Entonces, todo se basa en el trabajo en conjunto, el trabajo en equipo, para poder analizar bien la biomecánica desde todos los aspectos posibles. Muy bien. Y pues aquí les comparto un poquito la bibliografía que utilicé. Aquí le pueden sacar un poquito de captura de pantalla si así lo desean. Y vamos a pasar a la siguiente bibliografía, que es esta. Todo es la bibliografía, toda la información que se comenta aquí, lo pueden ver aquí en estos archivos, páginas, PDFs y demás situaciones. Muy bien, y sería todo de mí. Listo, maestro, muchísimas gracias. Vamos a proceder justamente con la sesión de preguntas y respuestas. Veo que hay aproximadamente 4 o 5 preguntas. Hay algunas personas que preguntaron en el chat, entonces vamos a avanzar con las que atendieron la indicación de la sección. Y mientras respondemos esas, les sugerimos a quienes escriban en el chat alguna pregunta que lo hagan en el lugar correspondiente para que la podamos atender. Les comento también que una vez que finalicemos con la sesión de preguntas y respuestas es cuando vamos a compartirles el código QR para que puedan recibir su constancia de participación en este seminario. Entonces, vamos a avanzar con la primera, que es de Jair Landaverde. ¿Qué tanto ayudaría al atleta a mejorar su rendimiento la utilización de sensores? Mucho. Tengan en cuenta que el estudio por sensores es un entrenamiento o es un análisis muy, muy, muy
digamos, poco accesible. Esto se utiliza en atletas ya de alto rendimiento o que aspiran al alto rendimiento. Entonces, la diferencia entre un atleta de alto rendimiento y alguien que no llega son pequeños gestos, es biomecánica muy pequeña, son 5 ángulos en la apertura del codo, en caso de tenistas, por ejemplo, son 3 grados en la pronación del pie a la hora de controlar el balón. Entonces, todo este tipo de situaciones de sensores nos ayudan a perfeccionar este tipo de gestos y con esto optimizar muchísimo, no solamente prevenir las lesiones, sino optimizar, no te sabría decir una cifra, pero mejorar considerablemente el gesto y por consecuente el rendimiento deportivo. Siguiente pregunta, Giselle Bautista. ¿Qué tipo de ejercicios de prevención se podrían ejecutar para fortalecer el MI en un paciente con ruptura de ligamento cruzado anterior? Su cirugía es en 2 meses. Bueno, me llama la atención que la cirugía sea en 2 meses. Si tiene ruptura del ligamento cruzado anterior, quiere decir que no fue total o quizás que no es un atleta, digamos, que requiere una recuperación rápida. En este caso, lo que más nos va a ayudar son los ejercicios isométricos. En este caso estamos hablando un poquito más de fuerza que de biomecánica, pero ejercicios isométricos de cuádriceps, bastos, todo lo que no comprometa, digamos, el movimiento de la rodilla. Recordemos que al tener ruptura del ligamento cruzado anterior, tenemos ahí inestabilidad. Entonces, todos los ejercicios isométricos, sobre todo en cuádriceps, nos van a ayudar mucho a la preparación, y también los ejercicios de todos los gastrocnemios, el sóleo. Eso también nos va a ayudar mucho para la recuperación o la readaptación al ejercicio. Muchas gracias. Siguiente pregunta de Eduardo Ramos. Comenta que es estudiante de la licenciatura en Actividad Física y Deporte, que hace poco utilizó Kinovea. ¿Qué tan efectivo es ese programa? Pregunta. Si me das un segundo. Ok, es un software para analizar. Muy bien. Ok, ya veo. Discúlpame, mi estimado Eduardo, ¿verdad? No conocía el software, pero pues mira, aquí lo que observo es que se ve muy bien, te permite analizar ángulos, te permite medir. Entonces, honestamente no te puedo dar mi opinión, pero todo este tipo de software que te da datos definitivamente te puede servir. No sé si te vaya a servir, por ejemplo, en una valoración de un deportista profesional, pero definitivamente en un deportista amateur o en un paciente te va a servir de buena manera. Muy bien, una pregunta anónima. ¿Cómo ayuda que en aterrizaje del voleibolista un pie en diagonal distribuya bien el peso? Muy buena pregunta de Anónimo. Realmente es precisamente por lo que se comentaba, es aumentar la base de sustentación, el área de sustentación es mayor cuando el pie está en diagonal, y segundo, no sobrecargar el rotuliano, porque si tú aterrizas como voleibolista que vas a dar a lo mejor 5 saltos en una misma jugada, ni siquiera hablamos de la cantidad de saltos de un solo partido, no vas a sobrecargar el rotuliano. ¿Por qué? Porque tus gastrocnemios, tu cuádriceps va a enfocarse en absorber esas cargas y te va a prevenir ese tipo de lesiones. Gracias. Siguiente pregunta. Igual anónimo, si ¿Sí? puedes darnos un ejemplo de una ejecución de algún ejercicio con una correcta biomecánica, como peso muerto, sentadilla, etcétera. Ok. Bueno, en este caso hay un montón. Realmente todos los ejercicios que se hacen en el gimnasio son muy fáciles de analizar biomecánicamente. Podemos tomar como por ejemplo rápido el curl de bíceps. Cuando tú haces curl de bíceps y por ejemplo en vez de estar tus brazos, a ver si me alcanzo a ver ahí, están aquí, pues ya estás haciéndolo mal. Si tus brazos, viéndolo desde diagonal o desde medial, están así y no alcanzas a completar el movimiento o extiendes completamente la articulación, ahí lo estás haciendo mal. Entonces, el análisis biomecánico de cada ejercicio, no solamente para no darte un ejemplo, sino más bien enseñarte cómo hacerlo, tienes que analizar cada articulación. Si el hombro está, por ejemplo, hacia adelante, ahí ya está mal. Si está un poco hacia atrás, está en flexión o extensión, está mal. Si está en abducción, está mal. Si están hacia adentro, por ejemplo, no me alcanza a ver, ahí está mal.
Entonces es el análisis del hombro, es el análisis del codo, es el análisis de la muñeca. Si traigo la mancuerna, por ejemplo, en vez de traerla recta, la traigo así, pues probablemente me voy a lastimar, salvo que esté trabajando otro ejercicio. Entonces, para hacer un análisis correcto, para no, digamos, aquí entretenernos con 1000 ejercicios, tienes que analizar todas las articulaciones que estén jugando a la hora de hacer ese ejercicio específicamente. Vamos con la siguiente. Vamos, yo creo que a contestar 3 preguntas más. Entonces, ¿Sí? les pido a los asistentes que revisen las preguntas que hay que están pendientes y voten para que con base en ello podamos seleccionar más rápidamente cuáles contestamos. Vamos con Manuel Casarrubias. Es un caso específico, paciente de 17 años con sobrepeso y periostitis tibial. ¿Cómo podría prevenir que se lesione si quiere iniciar a entrenar halterofilia? Ok, si es un paciente de 17 años, lo ideal es esperar al menos un par de años más hasta terminar la consolidación ósea. Esto independientemente de la condición del paciente y situaciones así. Un paciente de 17 años todavía es muy propenso a lesiones al hablar de halterofilia, de cargas máximas. Yo esperaría mínimo a los 19 años para tener una buena composición corporal. ¿Y cómo prevenir que se lesione? Pues todo depende de por qué se dio la periostitis. Si es por un valgo, y aprovecho para responder la pregunta que sigue, que ya la vi, el uso de plantillas puede prevenir el tema de la periostitis tibial. Entonces, en el caso que nos plantea Manuel, el uso de plantillas, que es la pregunta de Fernanda, definitivamente puede beneficiar la prevención de lesiones, incluso el tratamiento de las mismas, no necesariamente prevención, también las puede tratar. Siguiente pregunta anónima. Actualmente existen diferentes aplicaciones que interpretan valoraciones biomecánicas. ¿Qué tan fiables son y cuál sería la que recomiendas? Bueno, las mejores aplicaciones generalmente son poco accesibles, sobre todo para utilizarlas en una clínica pequeña o en un gimnasio, digamos, normal. Son aplicaciones o son software muy avanzados que requieren de su respectivo hardware. Es decir, no es como que me bajo una aplicación en el celular y con eso lo hago todo, sino que las aplicaciones realmente funcionales incluyen cámaras, incluyen sensores, incluyen un montón de equipo que las hace tan funcionales. Entonces, si quieres realmente como para uso, no en deportistas profesionales, simple y sencillamente con la cámara del celular, sabiéndolo analizar, puedes tomar una foto o tomar un video en el ángulo correcto del deportista y con eso en casa puedes analizar las posturas de forma adecuada. Aquí el tema es que hay que saberlo hacer. Vamos con la penúltima pregunta de Paola González. ¿Los ejercicios libres como peso muerto o sentadilla libre se deberían de evitar al 100% en una persona con hiperlordosis debido a la inestabilidad muscular y articular? Yo soy completamente en contra de evitar al 100% cualquier cosa, salvo que sea muy restringida. Si eres una paciente con desgaste de cadera nivel 4, evidentemente debes evitar saltar la cuerda. Pero si eres una persona con hiperlordosis, que eres una persona joven, relativamente sana, se puede trabajar. Quizás no vas a poder ejecutarlo con la cantidad de peso que podrías, quizás vas a tener que revisar muy bien la técnica, quizás vas a tener que pasar por un proceso de adaptación mucho más largo que una paciente sana, pero evitar al 100% no. Ahora, ¿merece la pena pasar por todo esto en vez de hacer otro ejercicio? Pues quizás tampoco, y menos si lo haces simplemente por hobby o por salud, ¿no? No necesariamente por rendimiento. Muy bien, vamos con la última pregunta de Carlos Edwin Arellano. ¿Cómo puede valorar bien la biomecánica en un paciente con prótesis de rodilla que no puede generar la extensión de rodilla completa? Qué buena pregunta, Carlos. Bueno, es que ahí va a depender. Recuerda que el análisis de biomecánica depende de lo que tú quieras hacer. Un paciente con prótesis de rodilla, posiblemente no estamos hablando de un jugador sub-17 de la selección nacional. Entonces, aquí la situación es que tienes esa limitante. Es una pregunta muy interesante, sin embargo, nos daría para una hora entera de analizar la situación. ¿Qué tanta limitación tiene la rodilla? ¿Qué tal está la otra rodilla? Porque si tiene prótesis en una, probablemente en la otra también tenga algún tipo de problema. Entonces, depende de todo eso, es el mejor
recordemos que la cuestión de la biomecánica es optimizar, no mejorar al 100%. Quizás no se puede por esa limitación que tiene la extensión de rodilla. Entonces, dentro de esa limitante, ¿cuál es la postura más sana que puedes, a la que puedes tú llegar? Eso va a depender mucho. Es un caso muy específico y digo, tristemente no puedo darte exactamente una explicación, pero pues es más o menos por ahí como va la cosa. Si me permites, Alberto, si leo rapidísimo y contesto con 2 palabras las demás, así rápido, ¿te parece bien? Ah, adelante, sí, por supuesto, maestro, Sí, sin ningún problema. excelente. Mira, por ahí déjame ver. Dice por ahí, actualmente existen diferentes... no, esta ya la leíste. Muy bien. ¿Qué opina de la técnica que se utiliza en el peso muerto y si es biomecánicamente aceptable en la prevención de lesiones? Por supuesto que sí. Si estás capacitado para hacer peso muerto sin exceder la cantidad de peso, sin exceder la carga que tu cuerpo puede tolerar, puedes hacer peso muerto, no hay problema. Otra vez el tema de las plantillas, sí, pero hay que saber qué plantillas, no es nada más, unas plantillas de Walmart de 25 pesos me ayudan, ¿no? Generalmente son plantillas hechas a molde y hay que saber si la peristitis efectivamente es o requiere el uso de plantillas. ¿Y cómo podríamos prevenir la epicondilitis en deportistas del pádel? Fuerza, 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 fuerza. Tenistas, padelistas, fuerza, hacer antebrazos, hacer brazo, todo ejercicio de gimnasio. El ejercicio de gimnasio es el que previene las lesiones en las disciplinas deportivas. Todos los deportistas profesionales hacen gimnasio por lo mismo. Maestro, rapidísimo, perdón que interrumpa, ¿Sí, Alberto? para aprovechar el tiempo y dado que veo que tienes apertura para responder rápido las preguntas que faltaron, Sí, vamos a avanzar y que puedan ir descargando su constancia me mientras parece muy lees las bien. últimas preguntas, ¿vale? Sí, perfecto, muchas gracias. En natación, el análisis biomecánico se realiza dentro o fuera del agua. Qué buena pregunta, Ángela. En natación, el análisis biomecánico, si lo quieres hacer profesional, se realiza dentro del agua con unas albercas que tienen, son como peceras, son cristales, entonces permite la utilización de cámaras o de sensores. Si eres aficionada nada más, el análisis biomecánico se tiene que hacer por un profesional que sepa de natación dentro del agua. En la natación, digamos, no tiene sentido hacerlo fuera del agua. ¿Qué tan frecuente sería lo normal de realizar RP? RP simboliza muchas cosas en cuestiones de biomecánica, Miriam. Récord personal, eh, resistencia progresiva, no sé qué es. Supongo que me imagino a como el máximo, la máxima carga, ¿no? En este caso, si hablas de gimnasia. Pues depende de tu nivel de entrenamiento meramente, es muy complicado. ¿Alguna bibliografía para biomecánica de los corredores? Un montón, Jorge. No te puedo recomendar específicamente una, no la tengo a la mano, pero puedes buscar muchos estudios. Hay un montón de estudios en Scholar Google, por ejemplo, que son PDFs, la mayoría gratuitos, y ahí tienes un montón de bibliografía para analizar biomecánica de corredores. Y finalmente, recomienda la utilización de plataforma de fuerza y marcadores inerciales en el estudio biomecánico de béisbol, la utilización de... sí, bueno, es que, ¿sabes qué pasa con el béisbol? Dice aquí Eduardo, perdón, no lo leí bien. Recomienda la utilización de plataformas de fuerza y marcadores inerciales en el estudio biomecánico de béisbol y la utilización de software HumanTrack o Kinovea. Bueno, como yo les decía, el Kinovea no estoy muy familiarizado, pero la utilización de plataformas de fuerza, marcadores inerciales y todo lo que puedan ayudar en su análisis del béisbol es importantísimo. El béisbol es de los deportes que la biomecánica, aunque no lo parezca, aunque parezca entre comillas un deporte sencillo, la biomecánica en el béisbol es fundamental para prevenir las lesiones. Es el mismo movimiento la mayoría de las veces, muchas veces. Entonces una biomecánica correcta es esencial. Entonces todo lo que te pueda ayudar a analizar la biomecánica en béisbol está bien. Listo. Perfecto, maestro. Pues mira, de esta manera ya coincide entonces, agradecerte nuevamente. Algo que siempre digo en este tipo de seminarios es que admiro mucho la capacidad de sintetizar temas que dan, justamente como lo comentabas hace rato, para horas, horas y horas de análisis. Y justamente por ello es que la universidad realiza este tipo de eventos para poder introducir y empezar a darles pequeñas pinceladas a las personas que estén interesadas en este tipo de temas. No sé, maestro, si quieras compartir alguna red social, algún canal en el cual te puedan seguir las personas asistentes y si tengas algún comentario final con respecto al tipo de programas que estamos por aquí promocionando también. Bien, sí, claro, Alberto. Bueno, les dejo en el chat un correo que realmente es de
la clínica donde colaboro, donde trabajo. Cualquier cosa, cualquier comentario, con mucho gusto me la pueden dejar por ahí. Permítanme que mail.com. Ahí lo dejo en el chat. Y bueno, respecto a todos los que están por aquí, si quieren profundizar un poquito más en el tema, no duden en entrar en los diferentes cursos que ofrece la Universidad CEDEFIS. Como dice Alberto y dice muy bien, tenemos que sintetizar un universo de información en una hora, lo cual se hace prácticamente imposible, pero bueno, se hace el intento y ya si quieren profundizar, definitivamente pues uno de los programas, según lo que necesiten, es la mejor opción, ¿verdad? Entonces eso y pues nada, muchísimas gracias a todos. Gracias de nuevo, Alberto, por ser un excelente moderador. Gracias a CEDEFIS. Y pues estoy a sus órdenes ahí en el correo que les dejé ahí en el chat. Muchas gracias, maestro. Creo que hablo por la gran mayoría de presentes, si no es que por todos. Fue una excelente ponencia. La verdad es que se pudieron resolver muchas de las dudas y estuvo muy bien sintetizado el tema. Entonces, felicitarte por la ponencia, maestro, y estoy seguro de que muy pronto por aquí nos estaremos viendo de nuevo. Saludos y excelente noche, profe. Gracias, Alberto. Igualmente, un placer trabajar contigo y pues saludos a todos. Que tengan excelente noche. Muchas gracias.